No habrá más elecciones en Venezuela. Así lo dice el máximo represor del país en un foro mundial, según ellos, con jóvenes estudiantes antifascistas. Y como acto de magia, la Fiscalía abre una investigación a María Corina Machado por traición a la patria. Esto tras promocionar y apoyar la Ley Bolívar aprobada en los Estados Unidos. Cara de tablismo nivel Dios. Así como la trama de Telechea y PDVSA, que sigue su curso con una nueva detenida. Y hablando de detenidos, un tribunal dicta prisión temporal a Taskin Torlak, el turco que ayudó a Nicolás Maduro a evadir las sanciones de los Estados Unidos. Comenzamos. Ayer fue un viernes de zoológico en la Fiscalía General de la República. Tarek, el fiscal del Photoshop, prepara el camino a su nueva víctima. Se había tardado, pero ya como les dije en programas anteriores, la Ley Bolívar los puso como locos. Cuando a estos tipos le tocas el bolsillo, pierden la razón, la que nunca han tenido. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué de repente deciden comenzar la persecución en contra de María Corina? Hay dos razones que me saltan a la vista. La primera es buscar balancear las cargas para una posible negociación. Solo se negocia cuando la otra parte tiene algo que le interesa o algo que tú quieres, o cuando reconoces el poder de la otra parte que ostenta sobre algo específico. Un ejemplo es la escalada entre Rusia y Ucrania. Ahora Ucrania, con la autorización de uso de misiles de Estados Unidos, toma más fuerza a la hora de negociar. Balancea, digamos, un poco la carga bélica que a nivel narrativo parecía estar solo del lado de Rusia. Pero tampoco me quiero desviar mucho en este tema porque es todo un tema. La segunda cosa que veo es que María Corina, por una serie de eventos y seguramente por información de inteligencia y de contrainteligencia, comienza a ser un factor peligroso para la permanencia de estos en el poder, cosa que a nosotros nos encanta, pero a ellos no, obviamente. Ahora, si hay algo que ellos saben hacer muy bien, es jugar al desgaste. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de los militares de la Plaza Altamira? ¿Qué pasó ahí? Chávez pudo irse de frente en contra de ellos, como parece que quieren hacer ahora con María Corina, pero él prefirió jugar al desgaste, y esto por múltiples razones estratégicas. Y así, aquello se disipó poco a poco. Los militares comenzaron a retirarse progresivamente. La efervescencia que tenía la Plaza Altamira en ese momento, y yo sé que usted lo recuerda, también se fue desvaneciendo. Y así, muy pocos recordamos el día de hoy, lo que en un principio pudo ser un importante punto de quiebre del régimen, pero que por mal manejo y por una falta de planificación, Chávez habilidosamente los desgastó, llevándolos prácticamente al olvido. ¿Por qué les digo esto? Porque esta táctica la han repetido mucho, pero cuando van frontales es porque le interesa tener a María Corina afuera. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no hace 2 semanas, 1 mes o 2 meses? No es solo la Ley Bolívar, es también el reconocimiento de los Estados Unidos y además la negativa de Trump a ceder las pretensiones chantajistas de los enviados de Maduro, quien pues básicamente fueron a tantear el terreno y se consiguieron con un debes abandonar el poder, cosa que le asentó muy mal al régimen y entonces dijo, ok, entonces me vuelvo más malo. Y así entonces sale este comunicado sin firma, pero con un claro autor, un fiscal que no lo salva ni un cambio de género y que tiene solo un destino, la prisión de por vida. Pero a esto podemos dedicarle ya otro programa entero. Lo cierto es que ya preparan el capítulo próximo de la persecución política y debemos estar atentos ante cualquier locura de estas que se le ocurren a los alumnos aventajados del mal. Pero mientras por un lado se preparan para acabar con la oposición o con lo que queda de la oposición, por el otro sale el represor favorito de los tiranos, Diosdado Cabello, el militarcito. En uno de esos discursos a los que estamos acostumbrados, cargados de cinismo y contrariando el discurso de la ilegítima Asamblea Nacional, soltó estas perlas. Nosotros nos enteramos que en Mozambique están aplicando el mismo procedimiento que aplicaron en Venezuela. Unas elecciones
ganó alguien claramente y se fue una persona y dijo, no, gané yo y aquí están mis números están aquí en las redes, quien los quiera ver que los vea, y se autoproclaman. Es el guión que van a aplicar. Aquí no va a haber nuevas elecciones en ninguna parte, porque ellos las van a manipular, ellos las van a cambiar, manejan las redes de información, manejan los sistemas de información, pueden entrar a cualquier sistema en cualquier momento y es un mecanismo de dominación que están utilizando. Yo sé que no es agradable escucharlo, pero es que suelen confesar sus crímenes, incluso antes de cometerlos, generalmente. Manejan las redes y los sistemas de información, pueden entrar en cualquier sistema en cualquier momento. ¡Wow! Si esto es así, entonces quizá deberían pedirle a María Corina que les arregle, por ejemplo, la página del CNE, ya que después de casi 4 meses sigue hackeada. Además, habla de manejar redes y sistemas de información, cuando la realidad es que el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y coordinador de comunicaciones de la organización no gubernamental Conexión Segura, Marco Ruiz, informó este mismo viernes que en Venezuela se contabilizan 64 medios de comunicación bloqueados en Internet. 64. Esto sumado a 98 dominios. Algo que contrasta con el universo de Narnia en que pretenden vivir ellos y que te repiten que no es así por aquello de que una mentira repetida 1000 veces. Pero no nos dejemos engañar, y discúlpenos si nos ponemos un poco intensos, pero las declaraciones de Diosdado son mucho más de lo que está a simple vista. Tanto usted como yo sabemos cuál es la finalidad de esas declaraciones. Y si no, pues discutamos este punto. Cuando un tipo como este, un narco, afirma que no habrá nuevas elecciones debido a supuestas manipulaciones de la oposición, lo que busca en realidad es sentar las bases para eliminar indefinidamente los procesos democráticos, procesos que, por cierto, nunca han sido transparentes en el chavismo, lo cual es una característica común en el manual del dictador. Sin embargo, la otra pata del poder en Venezuela insiste en legislar para las megaelecciones de 2025, me refiero a Jorge Rodríguez y el chiringuito de la Asamblea Nacional. Si estos criminales deciden por X o por Y no celebrar elecciones bajo el argumento de que serán manipuladas, eliminan cualquier posibilidad de alternancia en el poder. Y no me estoy refiriendo a la democracia, esa ya la perdimos tiempo atrás. Me refiero incluso al establecimiento de una especie de monarquía bastarda, donde son los que son por linaje y punto. Unos reyesuelos de poca monta que se traspasarían el poder caprichosamente. Y aunque ya es prácticamente así, esa posibilidad no es una locura. A ver, si ya se declaró abiertamente al pretender imponer su victoria inexistente, si secuestra niños o mata a disidentes, ¿qué les impediría hacer esto? Estas declaraciones no solo tienen el propósito de deslegitimar a la oposición para competir en el ámbito electoral, sino que por supuesto buscan presentarlas como un peligro para la estabilidad del país. Y aunque a lo interno no es nada nuevo, vender esa idea, adoctrinar a esos jóvenes que asisten a esa pantomima, es sembrar la semilla del comunismo puro y duro en personas que ya de por sí muestran una inclinación a no tener mucha claridad de pensamiento o que son profundamente ignorantes. Acusan a la oposición de manipular resultados y generar caos, y para eso el gobierno justificaría medidas represivas más severas, ¿sí? Más severas. La persecución judicial o el control absoluto del poder electoral, permitiendo al régimen consolidarse al mejor estilo de Stalin. Y de esto ya hemos hablado en este canal. Le dejo el link en la descripción. Pero al desacreditar las elecciones como mecanismo de cambio, lo que se promueve es la idea de que el sistema electoral es inútil o incluso perjudicial. Y al día de hoy lo es, de hecho. Pero lo decimos desde el lado de a quienes se nos robó el derecho de elegir, pero desde el lado de los agresores. ¿Por qué? Porque pretenden llevar a la aceptación de un modelo en donde las decisiones se tomen exclusivamente en el Ejecutivo o en el partido de poder, consolidando un régimen de partido único. Y ese fue el sueño de Chávez al crear el PSV, pero que tenemos que luchar no solo porque no se dé, sino que en un futuro el PSV sea declarado ilegal y reconocido como una organización terrorista. Las declaraciones de Cabello son un paso hacia la normalización de la dictadura pura y dura que vivimos,
donde la consulta popular queda reemplazada por decisiones centralizadas y autoritarias. Pero como juegan siempre a dos bandos, por un lado entonces Cabello dice esto, sale con sus locuras, y por otro lado Jorge y sus locuras. La comparación que hace con Mozambique y la insistencia en un guión de desestabilización busca reforzar la narrativa donde el gobierno no solo es legítimo, sino que también es la única fuerza capaz de garantizar la estabilidad del país frente a supuestos complots internos o externos. Tanto así que recuerde usted las infames declaraciones de Horacio Bellutini, cuando dijo que Maduro era garantía de estabilidad. ¿Quieren seguridad? Solo nosotros podemos dársela. Y entonces llegamos al punto en que tenemos al menos 22 años transitando una dictadura consolidada y al menos 3 años más mientras prostituían la voluntad de quienes en ese momento pensaron que un militar golpista era la solución para un país con desigualdades, pero funcional. Menuda trampa cazabobos. Pero si estas declaraciones se traducen en acciones concretas, el país quedará en una situación de gobernabilidad basada únicamente en la fuerza y la coerción, no muy alejado de la realidad actual, pero abiertamente establecido. Esto parece ser parte de un proceso estratégico para justificar una transición hacia un régimen aún más autoritario. Si bien en el pasado han tratado de mantener una fachada democrática con elecciones periódicas, estas declaraciones podrían marcar un punto de inflexión hacia un sistema totalitario en el que ni siquiera se intente mantener las apariencias. Y esto lo que significa es que ya no le quedan opciones. Y en un viernes alocado, la Policía Nacional Anticorrupción concretó la captura de la ex vicepresidente de Comercio y Suministro Internacional de PDVSA, Génesis Sabrina Ron Solano, vinculada, por cierto, a la trama de corrupción del socio de Delcy Rodríguez y presidente de la Federación Venezolana de Fútbol en el robo a PDVSA. Según fuentes policiales familiarizadas en el caso, Ron Solano participó en una sofisticada red de corrupción en la entrega de contratos de buques cargados de fuel oil y coque que zarparon de territorio venezolano. Pero señores, el problema no fue que las ganancias de las operaciones no fueron reportadas a la estatal petrolera, causando pérdidas multimillonarias al Estado venezolano. El problema es que no le dieron su comisión a Delcy. La abrupta salida de Telechea y el nombramiento de Delcy como ministra del Petróleo es el premio de consolación para los hermanitos Rodríguez, a los que les deben haber dicho: chicos, van a perder el poder político, pero tranquilos, que los vamos a poner bien cerquita del grifo para que sigan robando. Y mientras Petro sigue hablando para adelante y para atrás, a través de su canciller y seguramente por el tema de monómeros y también por el tema de la migración venezolana, nosotros llegamos al final de este video para analizar esto y más en pocas horas. Suscríbete y activa en la campana todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún contenido. Dale like, comenta y comparte para que nos ayudes a posicionarnos con el algoritmo y llegar a muchas más personas. Como siempre te digo, libertad o nada. Esto fue